Buenas noches, bienvenidos, al análisis crítico sobre el artículo que enviamos, que se llama El consumo de alcohol, vodka, tabaco y riesgo de cáncer gástrico en Polonia. Los autores Wesław Hedrichowski y colaboradores, publicado en International Journal of Epidemiology, volumen 22, número 4. Ahí tienen el DOI. No hay conflictos de intereses, con un factor de impacto de 7.707. Fue recibida el artículo en noviembre del 92 y publicado en 1993. Acá ustedes tienen, vamos a seguir el protocolo de cómo se hacen las presentaciones acá en MB. Tenemos el resumen, dice lo siguiente: en Polonia se ha llevado a cabo un estudio de casos y controles de incidentes en un hospital multicéntrico con 520 casos de cáncer gástrico en masculinos menores de 75 años. Y un número igual de controles sin cáncer de la misma edad y sexo para evaluar los riesgos potenciales debidos al tabaquismo y al consumo de alcohol. Se demostró que después de ajustar por factores de confusión sociodemográficos y dietéticos y beber vodka, fumar cigarrillos, no tuvo un efecto significativo sobre el riesgo. El riesgo relativo estimado, RR, aumentó a 2.27, intervalo de confianza de 0.97528 para el cáncer de cardias intestinal, para quienes fumaban cigarrillos sin filtro. El riesgo relativo para el cáncer de estómago aumentó a medida que aumentaba la frecuencia y la cantidad de vodka bebido. Las personas que bebían vodka al menos una vez a la semana tenían un riesgo aproximadamente 3 veces mayor en comparación con los no bebedores, un riesgo relativo de 3,06, con un intervalo de confianza de 1,90 a 4,95. El efecto del consumo de vodka sobre el riesgo fue particularmente fuerte para los cánceres nocardias de tipo intestinal. Aquellos que generalmente bebían vodka antes del desayuno tenían un riesgo elevado, un RR de 2.98, con UIC de 1,60 a 5,53, que también estuvo presente en todos los subgrupos investigados. Los cánceres de cardias y nocardias mostraron diferencias con respecto a la interacción entre el tabaquismo y el consumo de vodka. Para los cánceres de la región cardias, el riesgo era bajo para los no fumadores o para aquellos que no bebían, que bebían pequeñas cantidades de vodka. El riesgo de cáncer de cardias aumentó considerablemente para los fumadores de cigarrillos sin filtros y los bebedores de vodka que consumían grandes cantidades, con un RR de 3,70, con un intervalo de confianza de 1,13 a 12. Para la región nocardias se pudo observar un aumento uniforme para el consumo de vodka independientemente del estado de tabaquismo. Los hallazgos de este estudio apoyan la hipótesis de que el efecto de fumar tabaco y beber vodka puede ser diferente para el cáncer de cardia en comparación con los cánceres más distales. En cuanto a los tópicos tocados en este trabajo, en este artículo de causalidad, los referentes van a ser el tabaco, el alcohol y el cáncer gástrico.
El papel del tabaquismo y el consumo de alcohol como factores de riesgo en el cáncer oral, faríngeo, laríngeo y esofágico están bien establecidos. Ahí tenemos referencia bibliográfica de esa publicación. Sin embargo, los datos sobre la ingesta de alcohol o el tabaquismo sobre el riesgo de cáncer gástrico son ambiguos, aunque en algunos estudios se informaron estimaciones del aumento del riesgo relativo. La evidencia recopilada hasta ahora indica que el tabaquismo o el consumo de alcohol no pueden considerarse como factores de riesgo independientes importantes para el cáncer gástrico. Y allí tienen otra referencia bibliográfica. También hay estudios que indican que los tipos histológicos, según la clasificación de Lauren, pueden tener diferentes etiologías. Se cree que el tipo intestinal del cáncer gástrico está relacionado con el medio ambiente. Ahí tienen la referencia 9 y 10. Sin embargo, estudios recientes no apoyan este punto de vista. Tienen la referencia 11 y 12. El tabaquismo y el consumo de vodka se encuentran entre los problemas de salud pública más importantes en Polonia. Aproximadamente las 3/4 partes de la población masculina y aproximadamente 1/4 parte de la población femenina fuman cigarrillos con regularidad. Polonia es el quinto mayor productor de productos destilados del mundo y la mayor parte se consume en el país. Estas características del estilo de vida tienen un impacto en el riesgo de cáncer de pulmón y posiblemente en la incidencia de cáncer de estómago, que es una de las más altas de Europa. En cuanto al diseño, es un estudio de casos y control, es prospectivo y es un estudio de causalidad, es multicéntrico, es un estudio muy importante. En cuanto a la hipótesis, el consumo de vodka y cigarrillo aumentan el riesgo de cáncer de estómago en Polonia. Es una hipótesis afirmativa. La variable independiente es el consumo de vodka y cigarrillo y la variable independiente es el riesgo de cáncer de estómago en Polonia. Recuerden que la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. En cuanto a los resultados, ahí tenemos esa tabla número 2, donde está la estimación del RR o riesgo relativo, con un 95% de intervalo de confianza de cáncer de estómago en hombres debido al hábito tabáquico y al consumo de vodka. Tenemos nosotros en la columna de la izquierda, tenemos el consumo de tabaco, que está en un cuadradito rojo. Luego tenemos en la segunda columna los casos, 520 casos, los controles 520, y también tenemos allí con un cuadradito rojo el riesgo relativo, el intervalo de confianza, y tenemos el valor de P por chi cuadrado. Vamos a observar en la siguiente diapositiva, fíjense, vamos a trabajar sobre el hábito tabáquico para que ustedes puedan hacer su cálculo de riesgo relativo. Veremos la próxima diapositiva. Este es el flujograma del estudio. Se seleccionaron 520 casos y 520 controles. Los casos o enfermos eran aquellos que tenían un cáncer gástrico y los controles no tenían cáncer gástrico, eran los que ingresaban al pabellón de estos hospitales para cirugía ortopédica o cirugía general y se evidenciaba que no tuviesen patología tumoral gástrica. Estos pacientes eran entrevistados y durante las entrevistas se hacían una evaluación sociodemográfica, se le hacía una revisión en las entrevistas del tabaquismo, índice tabáquico, cuánto tiempo fumaban, si era con filtro o sin filtro,
Y en cuanto al consumo de alcohol, también las cantidades y el tiempo que consumían el alcohol. Esto, por supuesto, estos casos, había un grupo que iban a estar expuestos a estos factores que se estaban estudiando, como es el consumo de alcohol, vodka, y al hábito tabáquico, cigarrillo. Y por supuesto iba a haber un grupo de estos mismos cáncer gástricos que no estaban expuestos. Entonces había un grupo expuesto de ellos y un grupo no expuesto. Por supuesto, en los controles, estos pacientes, aunque ingresaron con esta patología, se entrevistaban de la misma manera. La entrevista duraba aproximadamente 45 minutos, era muy detallada, eran por un personal altamente preparado para ser entrevistadores de esto. También estos pacientes o los controles iban a estar expuestos al cigarrillo y alcohol, y iba a haber otro grupo no expuesto. Al final, entonces, se comparan durante este periodo que comenzó en el año 1990 y durante 5 años hasta 1995, se determina el riesgo relativo para cáncer gástrico y se hace también la estratificación de los subtipos, porque hay cánceres gástricos que iban a estar tomando la porción superior, o sea, el cardia, y otra la porción inferior, la porción inferior, que es el cardia, y la porción superior o antro. Aquí tenemos el gráfico del estudio, 520 casos y 520 controles. Los casos antes de ser operados eran entrevistados, y estos casos entonces eran biopsiados o se le hacía la intervención quirúrgica. Los carcinomas se clasificaron según los criterios de Lauren, muy vigentes. Los patólogos de cada centro fueron capacitados para realizar la subtipificación histológica de forma estandarizada y aplicar los mismos criterios en los 9 hospitales. La subtipificación histológica se basó principalmente en muestras quirúrgicas. Sin embargo, si el caso era inoperable, la subtipificación se realizó en material de biopsia. La identificación del subsitio del cáncer se realizó de manera uniforme. Los cánceres de cuerpo junto con el antro píloro se definieron colectivamente como cáncer del estómago no cardias, y la localización cardias o cardias cuerpo se definió como cáncer de estómago cardias. O sea que habían cánceres no cardias y cánceres cardias. Durante el periodo de estudio se identificaron 520 casos masculinos con carcinoma gástrico confirmado histológicamente. El estudio empezó en el año 1990 y duró 5 años hasta 1995. Los controles también se les realizó la entrevista, y estos fueron seguidos en el tiempo, y al final entonces se hace el riesgo relativo entre los dos grupos, los casos y los controles. En cuanto a la estadística, se utilizó el incondicional método de regresión logística para obtener estimaciones de máxima verosimilitud para el riesgo relativo, según Breslow y Day. Ahí tienen la referencia. En el análisis por subsitio y tipo histopatológico se utilizaron todos los controles para proporcionar estimaciones más estables de la prevalencia de la exposición. Las estimaciones del riesgo relativo para las variables de tabaquismo y alcohol se calcularon teniendo en cuenta la hospitalización, la edad, el estado ocupacional, el nivel educativo, el área de residencia y la ingesta dietética de los elementos seleccionados. Cuando se investigaron las variables del tabaquismo, se hizo un ajuste para el consumo de vodka, y cuando se investigaron las variables del consumo de vodka, se introdujo el tabaquismo en el modelo logístico. La interacción del tabaquismo y el consumo de vodka se calculó utilizando términos
de interacción en el modelo de regresión logística. La edad se clasificó en 5 estratos. El estado ocupacional en 3: trabajadores manuales, trabajadores no manuales y agricultores. El nivel educativo en 2: escuela primaria o escuela técnica y universidad o universidad. Y la zona de residencia en 2 estratos: rural y áreas urbanas. La ingesta dietética se consideró como una puntuación de verduras, frutas en 5 niveles y el consumo de salchichas en 3 niveles. Estas variables dietéticas habían aparecido como factores de riesgo en un análisis previo. Ahí tienen la referencia número 12. En esta tabla número 1 podemos observar las variables sociodemográficas de cáncer de estómago en los casos y en los controles. Tenemos grupo de edades, tenemos 520 casos, 520 controles. Ahí tienen para que ustedes comparen pues los grupos de edad, la educación, el grupo ocupacional y las áreas de residencia. Observamos acá datos bien importantes, sobre todo en el grupo etario. Fíjense ustedes que de 51 a 60 años eran los mayores grupos y luego 61 a 70. En cuanto a la educación, vemos que era escuela básica. La universitaria fue más disminuida. Y en cuanto a la ocupación, vemos que eran trabajadores manuales y trabajadores no manuales, más que agricultores. Y en cuanto al área rural y urbana, podemos observar que eran más del área urbana que del área rural, para que comparemos los dos grupos, pero eran muy similares. En cuanto a los resultados, ahí tenemos esa tabla número 2, donde está la estimación del RR o riesgo relativo, con un 95% de intervalo de confianza de cáncer de estómago en hombres debido al hábito tabáquico y al consumo de vodka. Tenemos nosotros en la columna de la izquierda, tenemos el consumo de tabaco, que está en el cuadradito rojo. Luego tenemos en la segunda columna los casos, 520 casos, los controles 520, y también tenemos allí con un cuadradito rojo el riesgo relativo, el intervalo de confianza, y tenemos el valor de P por chi cuadrado. Vamos a observar en la siguiente diapositiva, fíjense, vamos a trabajar sobre el hábito tabáquico para que ustedes puedan hacer su cálculo de riesgo relativo. Veremos la próxima diapositiva. Aquí hicimos una ampliación solamente del hábito tabáquico. Observen ustedes cómo el riesgo relativo en el hábito tabáquico tenemos para los no fumadores es 1, para los fumadores con filtro y que se desconoce si usaban filtro o no es 1,04, y esto está por encima del cuadrito rojo que está allí. Para los fumadores con y sin filtro tenemos 1,11 y para los fumadores sin filtro 1,40. Y luego tenemos aquí un estado de tabaquismo desconocido, no tiene riesgo relativo calculado. Fíjense que todos prácticamente están por debajo de 1,4, o sea, de 1,4 para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hábito tabáquico no tuvo una influencia importante de causalidad, porque si recordamos que el valor del riesgo relativo cuando es igual a 1 no hay efecto causal. Sin embargo, les traje un ejemplo para que hagamos el ejercicio. El IE quiere decir la incidencia de los expuestos. Si observamos, vamos a trabajar con los fumadores sin filtro, que tenemos allí debajo de 520 casos y 520 control. Tenemos en la línea número 1, 2, 3 y 4, tenemos 113 casos para los fumadores sin filtro y 76 para los controles, que corresponde con 1,40 de riesgo relativo. ¿Cómo lo va a calcular usted?
ya sabe que la incidencia de expuestos es la cantidad de casos. En este caso, en el grupo de casos sería 113 entre 520, que es el total de ellos. O sea que sería A sobre A más B. Entonces sería 113 entre 520 da 0,217. Y en el grupo no expuesto, que lo señalé ahí como IO, serían 76, que serían los controles, 76 entre la misma cantidad que fueron comparados, 520, da 0,146. ¿Cómo calculamos el RR? Es la incidencia de expuestos, que sería 0,217 sobre la diferencia, sobre la incidencia, perdón, de los no expuestos, que sería 0,146. ¿Cuánto da eso? 1,48. ¿Cuánto le dio a ellos? 1,40. ¿Ok? Probablemente por los ajustes que ellos hacen. ¿Cuál es la interpretación de ese RR 1,48? Fíjense que no pasa de 1,5, que ahí diríamos que sí tiene un efecto importante, sino que no pasa de 1. Entonces, para los que fuman cigarrillos con regularidad, el riesgo relativo no fue significativamente elevado para la incidencia de cáncer gástrico. Esa es la interpretación. Seguimos trabajando la tabla 2 y ahora lo vamos a enfocar en el consumo de vodka. Fíjense que allí le marqué en un cuadrito rojo a la izquierda frecuencia de consumo de vodka. Arriba tenemos en la segunda, en la cuarta columna los riesgos relativos y que coincide con la frecuencia del consumo de vodka, un cuadrito rojo también. Tienen ustedes los RR. Fíjense ustedes que en los que no ingieren vodka, fíjense que prácticamente el riesgo relativo es 1. Pero en la medida que hay mayor consumo de vodka, el riesgo relativo aumentó. Entonces, el aumento del consumo de vodka se asoció con un aumento del riesgo de cáncer de estómago en aquellas personas que solían beber vodka al menos una vez a la semana. El riesgo relativo era aproximadamente 3 veces. La cantidad de vodka que se consume habitualmente por ocasión también se relacionó con el cáncer gástrico. Los que beben vodka antes del desayuno tenían un riesgo casi 3 veces mayor para cáncer de estómago y otros bebedores tenían un doble aumento del riesgo. El riesgo del hábito de beber vodka antes del desayuno era comparable a la de los frecuentes bebedores de vodka o de personas que beben grandes cantidades de vodka en cada ocasión. La cantidad de personas que bebieron otras bebidas alcohólicas solo fue pequeño, 3 casos y 8 controles. No se encontró ningún efecto sobre el riesgo para el consumo de cerveza, vino y vino de frutas. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el cálculo del riesgo relativo con un intervalo de confianza de 95% y he ampliado aquí la frecuencia del consumo de vodka. Y vamos a enfocarnos en aquellos que tienen un consumo de 1 a 3 veces por mes. Entonces vemos nosotros cómo tenemos los casos, hay de los 520 casos hay 205 de cáncer gástrico, mientras que en el grupo de controles hay 181. Y nos da un riesgo relativo de 2,09, ahí lo tienen ustedes en el cuadradito rojo. Pero vamos abajo, dice en la última línea, dice ajustados por la estancia hospitalaria, la edad, sexo, ocupación, educación, consumo de frutas, vegetales y frecuencia de ingesta de vodka. ¿Ok? Vamos a calcular la incidencia de los expuestos. Tenemos 205, estamos con 1 a 3 veces por mes. 205 entre 520 nos da 0,394 y la incidencia de los no expuestos, o sea, los controles, tenemos aquí 181 entre 250, entre 520, perdón, nos da 0,348. Cuando calculamos el 0,394 entre 0,348 nos da 1,3. Es probable que ellos utilicen algunas herramientas estadísticas que hacen ellos un equilibrio aritmético y probablemente esta sea la diferencia. Sin embargo, vamos a analizar lo que le dio a ellos, que le dio 2,09. ¿Cuál es la interpretación de un riesgo relativo de 2,09?
Para el resultado 2.09, el consumo de vodka representó un riesgo doble para cáncer gástrico en comparación con el grupo de menor consumo o el grupo no expuesto a esas mismas cantidades. Acá tenemos el riesgo relativo en cuanto a la ingesta de vodka y lo vamos a enfocar a aquellos que consumieron mayores de una vez por semana. Y observamos entonces que el riesgo relativo, ahí está en el cuadrito rojo, 3.06. O sea que es bien importante, un riesgo relativo alto. Cuando calculamos en la tabla tetracórica o 2x2, si calculamos la incidencia de expuestos sería 115 en los casos que son los expuestos entre 520 y 69 que serían los controles entre 520. Por supuesto, el riesgo relativo sería la incidencia de expuestos entre los no expuestos. Eso nos da 1,674, a diferencia de ellos que da 3.06. Sin embargo, si hacemos la interpretación que ellos hicieron según sus cálculos y que probablemente ellos utilicen una metodología estadística que les da a lo mejor un poquito más elevado que nosotros, fíjense que sí hay una relación causal en el consumo de vodka que representó un riesgo el triple. Y sobre todo esto se vio cuando ingerían el vodka en ayuna con respecto a los que no lo hacían. En la tabla 3, esta que tienen acá, es para ver el análisis que se hizo por separado de los subtipos de cánceres gástricos, tanto en la región cardias, que fue denominada, como en la región no cardias. Para el tipo intestinal, fumar cigarrillos sin filtro mostró un aumento más del doble en el riesgo. Fíjense que tiene un riesgo relativo de 2,27 con un intervalo de confianza de 0,97 a 5,28. Además, un poco de vodka se encontró que los hábitos de consumo eran significativamente relacionados con el riesgo. La tendencia de riesgo relativo entre las categorías de la cantidad de vodka fue significativa, una P menor a 0.05. El efecto del consumo de vodka y el tabaquismo en el riesgo de cáncer de cardias de tipo difuso fue menor, pronunciado o inconsistente. Sin embargo, solo 28 casos formó la base para estas estimaciones de riesgo relativo. O sea que muy poca cantidad de casos para hacer este análisis. En esta tabla número 5 observamos el tabaquismo como riesgo para cáncer de estómago para relacionarlo con la porción de cardias y no cardias de cáncer del estómago. Considerando que nuestros datos indicaron que para la parte de cardias había una interacción entre beber vodka y fumar tabaco con respecto al riesgo de cáncer, no se observó tal interacción para las partes no cardias. En el modelo de regresión logística para la parte cardia, los términos de interacción alcanzaron un valor del 16%. Sin embargo, la cantidad de personas para seguir solo uno de los dos hábitos investigados fue pequeño. No se pudo sacar conclusión importante acá. En cuanto a la validez interna, fue un estudio multicéntrico, incluyó 9 hospitales de Polonia, incluyó 520 casos de cáncer gástrico en masculinos menos de 75 años, con 520 individuos como controles que ingresaron al hospital sin cáncer en igualdad de edad y sexo. El objetivo era evaluar los riesgos potenciales debido al tabaquismo y al consumo de alcohol sobre la incidencia de cáncer gástrico. Con los ajustes para factores de confusión sociodemográficos y el consumo de vodka y fumar cigarrillo. Se utilizó una clasificación estándar, la clasificación de Lauren, para los tipos y subtipos de cáncer gástrico, con entrenamiento a los patólogos en los 9 hospitales para mantener el mismo criterio. Los casos y controles fueron bien definidos claramente y el factor de exposición fue el cigarrillo y el alcohol, en este caso el vodka, pero se tomaron en cuenta también, por supuesto, en la encuesta que incluía vino, cerveza y otras bebidas. Es de tomar en cuenta, como decíamos en los antecedentes, que esto es una población de alto consumo
de vodka sobre todo. Y la medida de asociación que se utilizó fue el riesgo relativo, entendiendo que es un estudio de casos y controles, un diseño de tipo casos y controles, donde la medida de asociación es el riesgo relativo. De manera pues que la validez interna del estudio es buena, pues es importante. Y en cuanto a la validez externa, podemos observar que, bueno, nosotros tenemos aquí alto consumo de alcohol y de cigarrillo. No tenemos estadísticas bien claras, pero ciertamente tenemos que el cáncer gástrico, a pesar de que en el año 2013 tenemos una tasa de 8.86 por 100.000 habitantes, según el boletín de la incidencia y mortalidad de cáncer basado en los datos del informe pronóstico de la mortalidad e incidencia de cáncer en Venezuela, publicado en el año 2017 por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Observamos que para el 2017 bajó del 8.86 a 8.31, siendo el grupo etario más afectado el que está por encima de 75 años. De manera pues que en nosotros también, aunque hay una gran diferencia en los cánceres para hombre y mujer, el cáncer gástrico puede tener acá en nosotros una incidencia que debe ser estudiada para estos factores, a ver cuál sería el comportamiento. Entonces nosotros pudiéramos decir que en cuanto a la validez externa, un estudio que se puede realizar en nuestro medio para ver si existe una asociación causal en nosotros en cuanto al consumo de alcohol y cigarrillos sobre la incidencia de cáncer gástrico. En cuanto al nivel de evidencia, tenemos, sería un 2 positivo, son revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios, de cohorte o de casos de control de alta calidad con muy bajo riesgo de confusión, sesgo o azar, y una alta probabilidad de que la relación sea causal. Y en cuanto al grado de recomendación sería B, un cuerpo de evidencia que incluye estudios calificados como dos cruces directamente aplicables a la población de objeto o población blanco y que demuestran globalmente consistencia de los resultados o extrapolación de estudios calificados como dos cruces. En cuanto a la matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tenemos que como fortaleza es una buena muestra, tanto de casos como de controles, y es comparativa en cuanto al sexo, la edad, procedimientos diagnósticos estandarizados y control de factores de confusión. En cuanto a las oportunidades, bueno, el estilo de vida de esta población de Polonia y los hábitos de alto consumo de cigarrillos y de alcohol, sobre todo vodka, hacen pues favorecen pues realizar este estudio por la alta incidencia de estos hábitos en ese país. En cuanto a las debilidades, bueno, vemos que hay unos análisis que no se pudieron publicar allí, pues no aparecen. Por ejemplo, la estimación de riesgo para fumadores y exfumadores por separado no se publica, sería importante ver. Igualmente, bueno, se ve que el riesgo relativo por el tabaquismo expresado en paquetes de años no tuvo mayor influencia. Y en cuanto a las amenazas, no aprecio realmente amenazas en este artículo. Me gustaría la opinión del auditorio en a ver qué consiguió de amenazas. Bueno, ahí les presento la bibliografía. Es muy interesante ir revisando estos otros artículos para nutrirnos en cuanto a esto, ya que son autores pues que se han dedicado a estudiar estos tipos de factores causales y factores de riesgo en la población, y sobre todo muchos de ellos son hechos en Polonia también. En cuanto a la doctora Wacław Hedrychowski, ella pertenece pues
esta Universidad de Jagiellónica de Cracovia, Polonia. Y bueno, una persona demasiado reservada. Conseguí muy pocos datos allí. Fíjense que los demás integrantes de otros artículos, aparece su foto, de ella no aparece ni siquiera la foto. Sin embargo, se ve que es una persona muy preparada y entregada. Tiene 329 publicaciones. Pertenece al Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Escuela de Medicina Universitaria de Cracovia. Y bueno, ese es el personaje. Bueno, y ya para terminar, teníamos una tarea, ¿no? Para el día jueves pasado. Disculpen que creo que hubo un problemita, bueno, no se envió, pero ya ustedes la tienen en sus manos desde la fin de semana. Vamos a ver qué hicieron. Dice así, en un estudio poblacional podríamos haber registrado que de 1 millón de individuos, 400.000 habían vivido en un ambiente con aire contaminado desde la adolescencia y 600.000 sin estar expuestos a esa contaminación. Después de 20 años de vivir en las distintas condiciones que acabamos de describir, 320 individuos del primer grupo desarrollaron problemas respiratorios crónicos y aparecieron 120 casos similares en el grupo de no expuestos. Eh, la tarea era calcular el riesgo absoluto de la población estudiada, el riesgo relativo o razón de riesgos y el riesgo atribuible o diferencia de riesgos. Entonces, tenemos aquí la tabla tetramérica o 2x2. Tenemos los expuestos, los no expuestos. Los expuestos serían A y B y los no expuestos C y D. Tenemos casos y no casos. Entonces, quisiera saber cuál fue su respuesta. Y acá tenemos la tabla tetracórica. Tenemos entonces intervención, serían expuestos 320 casos que hubo con afecciones respiratorias después de 20 años de estar expuestos a un ambiente con aire contaminado, y en los no expuestos hubo 120. El grupo expuesto lo conformaban 400.000 individuos y el no expuesto 600.000. Total era 1 millón de habitantes. Ahí tenemos entonces el cálculo de la incidencia de expuestos. 320 entre 400.000 da esa cifra de 0.0008, y la incidencia de los no expuestos serían 120 entre 600.000, da 0.002, de manera que el riesgo relativo da 4. ¿Y cuál es la interpretación? Que el riesgo de desarrollar problemas respiratorios después de vivir en un ambiente con aire contaminado desde la adolescencia, después de 20 años, en el grupo expuesto fue 4 veces mayor con respecto a los individuos no expuestos. Bueno, y para terminar, aquí tenemos el cálculo de la fracción atribuible, donde o diferencia de riesgo, que consiste, bueno, en calcular la incidencia de expuestos menos la incidencia de los no expuestos, y nos da 0.0006. Por supuesto, como estamos hablando de poblaciones, se multiplica por 1000 y nos da 0.6. ¿Cómo interpretamos esto? Que se va a producir un descenso de cáncer gástrico del 0.6 por 1000 habitantes si en el grupo expuesto se evita el consumo de alcohol. Acuérdense que esto es la fracción atribuible, es una diferencia de riesgo que se llama, y es para el grupo expuesto, de manera que si en el grupo expuesto se disminuye el riesgo, por supuesto disminuye el efecto. Bueno, con esto hemos terminado. Muchas gracias por haber estado atentos a la clase. Esperemos que todos estos conocimientos los puedan incorporar y puedan interpretar estudios de causalidad. Por su atención, bueno, muchas gracias. Voy a estar al pendiente para cualquier pregunta.